MX. Doctor Valderas, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Manuel. Pues mira, los que vivimos en Querétaro conocemos la situación de violencia en Guanajuato. Hay que tomar en cuenta que en Querétaro, prácticamente a nivel superior, estudios universitarios, Universidad Autónoma de Querétaro, Tecnológico de Querétaro, desde hace décadas, más o menos un 30% de los estudiantes son foráneos, un 30%, y un 70% es gente de Querétaro, que vive en Querétaro. Y de ese 30%, la mayor parte vienen de la cuenca que es Guanajuato. Yo tengo muchos exalumnos que son de Guanajuato, principalmente la zona que colinda con Guanajuato. Está a Paseo el Grande, está a Paseo el Alto, Celaya, por supuesto, pero también está Abasolo, Salvatierra, Juventino Rosas, nos llega gente de Irapuato, no se diga San Miguel de Allende, el norte de Guanajuato, San José Iturbide, San Luis de la Paz. Y bueno, ¿qué es lo que estos mismos estudiantes cuentan? Que Guanajuato, desde hace años, más allá de los números que proporciona cada martes el presidente en la mañanera, se fue pudriendo en 30 años de gobiernos panistas en una región ultraviolenta que va sobre todo de la parte que va de León hacia la zona con Michoacán, y conocemos historias, por ejemplo, de queretanos que han sido asesinados en Guanajuato, que les han querido robar el automóvil, el sobrino de una hija de mi mamá fue secuestrado en Celaya, trabajaba en una discoteca y llegó un comando armado en la mañana. Estoy hablando de hace 4 o 5 años, ¿eh? Estas historias, Manuel, nosotros en Querétaro las escuchamos de manera cotidiana de parte de nuestros alumnos, porque ellos viven esta realidad. Cierro esta primera cuestión para señalando. Cuando en 2019 este gobierno federal da la batalla contra el huachicol, el actual gobernador de Guanajuato, no me acuerdo qué, el apellido, salió a decir que el 80% de la gasolina vendida en el Bajío era robada, era del huachicol, el 80%. En Querétaro se surte de gasolina de la refinería de Salamanca. Y bueno, había hasta mega mangueras conectadas dentro de la refinería de Salamanca. Esto requiere una complicidad, estoy hablando 2019, esto corresponde a los gobiernos del PAN y del PRI. Voy a cerrar la parte con la otra. Mira, en esta parte introductoria nos tiene que quedar bien claro a mexicanas y mexicanos que la violencia en este país la detonaron los gobiernos del PAN. Ellos son los que detonaron la violencia en este país. Es inútil que hoy traten de hacerse los chistosos, que se espantan. No. Mira, si tu equipo de producción me da chance de compartirles una pantalla, esta pantalla es de un documento del INEGI, ¿no? Instituto Nacional de Geografía Estadística. Y bueno, mira, ahí se nota claramente, yo marqué 2 líneas rojas, en donde se desata la tasa de homicidios a nivel nacional en este país. Repito, datos oficiales del INEGI. Fíjate, Manuel, en la primera línea roja que yo marqué, la vertical, es 2007. Es cuando llega el espurio Felipe Calderón y él llega, toma una tasa de homicidios decreciente, en 4 por cada 100,000 habitantes. Esa es la tasa.
pero ve inmediatamente a la derecha de 2007 cómo esa tasa se multiplicó al triple. Pasó de 4 a 12. Eso no lo dice Loret de Mola, ni Aguilar Camín, ni Denise Dresser, pero nosotros lo sabemos. La violencia insensata en este país la desató el Partido Acción Nacional en el gobierno federal. Esos son los datos. La tasa pasó al triple con Felipe Calderón. Hoy todos sabemos, en una supuesta guerra al narcotráfico. Después disminuyó, pero Manuel, una cosa es disminuir del 4 a 3, a 2, y otra cosa es disminuir desde 12. Llegó a disminuir a 8, pero volvió a subir. La segunda línea que marqué es la llegada del gobierno de la 4T, que hereda un país ya con una tasa de crecimiento alrededor del 14 por cada 100,000 habitantes. Y bueno, lógicamente son problemas tan complicados que no vas a poder llegar a resolverlos de manera inmediata. Y bueno, hoy el gobierno de la 4T ha regresado a 12, pues sí, pero porque heredaste 14, por ejemplo, una tasa de 14, y te dejaron las policías infiltradas, municipal, estatal, federal. La creación de la Guardia Nacional no es una casualidad, Manuel. ¿Quién controlaba la Policía Federal? García Luna, como director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox. 6 años en la AFI, 6. Y luego échale otros 6 como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. 12 años. Ahora, él actuó solo. Eso es imposible, Manuel, eso no es posible. Un narco en la cúpula de la estructura de la Policía Federal significa que la cúpula central estaba totalmente infiltrada por la delincuencia organizada. Entonces, lo que pasa en Guanajuato, habría que verlo. Pero sí, ya me piqué, mira, ya me seguí. No, pues por eso lo invitamos, maestro. Porque mira, hay que tenerlo en mente. Ojo, lo que voy a decir es muy delicado. La desesperación de la derecha mexicana los puede llevar a que, dado que tienen ligas con grupos delincuenciales, a dar indicaciones de asesinar a candidatos en este proceso electoral. ¿Para qué? Para apuntalar a la campaña de Xóchitl Gálvez en el sentido de que, la gente tiene miedo, en el sentido de apuntalar incluso la anulación del proceso electoral, aduciendo cuestiones de la violencia, que no hay condiciones. Está diciendo que la oposición, como no le puede ganar en las urnas a los candidatos, ¿son capaces de mandarlos a eliminar? Claro, pero incluso, Manuel, es una hipótesis muy dura, pero la tenemos que manejar y con responsabilidad. Porque yo no excluyo incluso que esta derecha mandara asesinar incluso a candidatos propios. No Xóchitl Gálvez, pero sí incluso a candidatos propios en aras justamente de poder desprestigiar un proceso electoral en el que se saben perdidos, en el que saben que van a perder. Y esa hipótesis la tenemos que mantener, por lo tanto, estos 2 meses, abril y mayo, pues vamos a tener que monitorear este tipo de situaciones. Mira, también han querido asociar que han asesinado a personas que las presentan como candidatos, y eso no es cierto. Candidata, la que asesinaron de Morena, ella sí era candidata. Candidato es cuando ya te registras en un proceso electoral y eres candidato. De ahí en fuera, si no tienes un registro como candidato, pues puedes ser aspirante a una candidatura. Sí, pero aspirante a una candidatura no es un candidato. Para mí lo más relevante de lo que... Porque murieron 2 personas, Manuel.
Murió uno del equipo de la Bueno, candidata. de hecho ya en esa parte, doctor, acaba de corregir el gobierno federal que ya se les actualizó que no falleció, sino que permanece desaparecido. Ah, caray. Sí, 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 sí. De Ah, hecho, tenemos esta sí, tarjeta informativa, dice sí, en Adrián Guerrero. sí, Ok. no Ah, mira. se encuentra Ah, en calidad de no localizado y no fallecido, como se reportó esta mañana. Digo que igual es súper gravísimo porque no se sabe de su paradero, doctor Valderas. claro, claro. Y la nota que había salido, él es un exdirigente del sindicato de Telmex y también dirigente de la UNT en Guanajuato. Entonces es muy raro, pero bueno, lo más duro es esta hipótesis que te estoy planteando ante la desesperación de la derecha. No sería nada nuevo, Manuel. Es la misma estrategia que han aplicado en otros países para desestabilizar procesos electorales en donde saben que no van a ganar. Mira, si supieran, a ver, ¿quién es el más interesado en desestabilizar un proceso electoral? ¿Te acuerdas que anduvieron manejando que no, que Xochitl podría ser víctima de un atentado, etcétera? Pues eso puede ser una estrategia de la derecha más desesperada. Y esta estrategia, Manuel, no la detona cualquiera. Ni tú, ni yo, ni mi gato Titus, ¿eh? Nadie, ¿eh? No. Y bueno, regresando, Celaya efectivamente se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo. Mira, aquí tengo datos de estadística, de Estatista de 2023, publicados incluso no en México, los tomé de un periódico colombiano, en donde el año pasado Estatista marcaba a la ciudad más peligrosa del mundo, justamente Celaya. Ojo, Celaya, en primer lugar como la ciudad más peligrosa del mundo. Hoy Y allá gobernada por abajo, los panistas. gobernada por los panistas. Y en quinto lugar está Irapuato. Ahora, hay que tomar en cuenta también que está Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, estamos hablando de Baja California, de Chihuahua, del estado de Chihuahua y de Ciudad Obregón en Sonora, que también ese es otro detalle. Mira, hay gobiernos de Morena como en Guerrero que acaban de llegar. Es lo mismo que le pasó al gobierno de la 4T. Apenas llegó en 2018, empieza a tomar decisiones en 2019 y luego los neoliberales pretenden, en un tema muy delicado como es el tema de la seguridad, que un gobierno estatal resuelva en un año, en 2 años, es el mismo caso de Michoacán, por ejemplo, el desastre que ellos dejaron durante décadas. Eso no es posible, en ningún lado es posible. Las estrategias que estamos viendo con Bukele en El Salvador, con Noboa en Ecuador, pues son estrategias que es por la herencia que recibieron. Bueno, sin ir más lejos, se estaban pitorreando, ojo, de Emmanuel Macron en Francia, porque fue a visitar un barrio controlado por el narco en Marsella. Es sabido que en Europa una de las zonas más grandes del narcotráfico es el puerto de Marsella en Francia, ¿no? Tú estás muy joven, Manuel, pero si te metes a YouTube o alguien que nos está siguiendo, había una película famosísima, French Connection. O sea, estamos hablando de décadas de situaciones donde el narco y las bandas florecen, no nada más en Celaya o en Irapuato, en el mundo. Y lo que sucede es que los gobiernos que llegan heredan esa situación. Emmanuel Macron llegó y se fue. Llegó y se fue. De hecho, estaban pitorreando de él. ¿Por qué no te quedaste en Marsella? ¿Por qué no visitaste tal barrio? ¿No? Y luego Emmanuel Macron anda ya lleno de guaruras y cada vez más guaruras. La gente le reclama que quiera llevar la guerra contra Ucrania. Pero bueno, ese ya es
otro tema. Muy triste, Manuel, la situación en Guanajuato. Tenemos que cuidar todos la elección, porque a final de cuentas a todos nos tiene que quedar claro que una cosa es el nivel municipal, Manuel, el nivel estatal y el nivel federal. Yo siempre lo señalo, la 4T nos ha llegado a politizar, nos ha llegado a repensar el país y a tener claramente una situación. ¿Quiénes son los primeros responsables de tu seguridad, Manuel, de la mía, de mi gato, de mi familia? Las policías municipales. Justo. Esas son las primeras que tienen la responsabilidad porque es la policía más cercana. Y en Guanajuato es altamente probable que estas policías, en gran parte de los municipios de Guanajuato, en unos más, en otros menos, estén infiltrados. Y en segundo lugar, las policías estatales. Es una soberana estupidez pretender que el gobierno federal se haga cargo incluso de la seguridad municipal en más de 2.500 municipios y en 32 estados de la República. Para eso se requeriría un diseño institucional en el que cancelas policías municipales, cancelas policías estatales, y entonces ahora sí la responsabilidad es de un gobierno federal. Pero ningún país del mundo, Manuel, ningún país del mundo tiene ese diseño institucional. Sería extremadamente peligroso que una sola fuerza a nivel federal se hiciera cargo de toda la seguridad. Ningún país en el mundo tiene ese esquema. Entonces ya es momento que policías municipales y estatales asuman su responsabilidad. Vi la declaración de Marco Cortés, Manuel, echándole la culpa a Andrés Manuel del asesinato de la candidata de Morena, ¿no? Y luego, esta gráfica que presenté les tapa el hocico a los panistas de que hay abrazos y no balazos. No, con el PAN, Manuel, hubo abrazos y balazos. Pero además los balazos asesinaron a gente inocente. Le llamaban, tú estabas muy chiquillo cuando comenzó esta supuesta guerra al narco, pero le llamaban a los asesinatos de personas que nada tenían que ver, muchos jóvenes asesinados, muchos jóvenes, les llamaban de manera vergonzosa daños colaterales. Así les llamaban, daños colaterales, porque en esta supuesta guerra al narco, que nunca fue tal, murió muchísima gente inocente. Entonces, que no se vengan con cuentos. Y los abrazos los tenían ellos. Pues si tenían a García Luna en la cúpula, si Felipe Calderón lo ascendió de la AFI a la Secretaría de Seguridad. Entonces, panistas, no se hagan. Con ustedes hubo abrazos y balazos. Y como acabo de mostrar en la gráfica, no resolvieron absolutamente nada. La política panista de inseguridad fue un rotundo fracaso, y con Peña Nieto igual. Lo único que hicieron fue que heredaron un enorme problema, enorme. Ve, por ejemplo, el caso de la niña Camila. Tristísimo. Que le pueden echar la culpa también a Evelyn Salgado. O salió el baboso que ya lo hicieron renunciar, afortunadamente, a echarle la culpa a una mamá que lo único que hizo es lo que todas las mamás del mundo han hecho, donde los niños le pedimos a la mamá que nos deje ir a jugar o que vamos a la casa de un compañerito, nos dan el permiso, nos vamos. Pero este baboso salió a echarle la culpa a la mamá. No, o sea, ese tipo de... Ya renunció el secretario de Seguridad Pública de Taxco. ¿Sí? Doctor Valderas, para nutrir el análisis, y es parte de nuestra editorial el día de hoy, quiero poner a continuación dos materiales audiovisuales. Primero, una parte donde el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que ha sido la crítica más fuerte que ha hecho contra algún gobernador en estos 6 años de gobierno. Gobierna, pero no manda. Es lo que dice López Obrador sobre Diego Sinue. Si le parece, vamos a ver tantito. Y hay una relación ahí muy rara, como un contubernio.
como que hay un grupo que manda. Y que tiene más poder que el propio gobernador. ¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos? No sé, pero como que el gobernador gobierna pero no manda. Para decirlo claro. Gobierna pero no manda, un grupo que tiene más poder que el gobernador. Doctor Valderas, no sé si también tuvo la oportunidad de checar los tweets del reportero Humberto Paget. Humberto Paget es el reportero que cubre la nota roja para Ciro Gómez Leiva y publicó estos tweets que me gustaría compartir con usted y con el auditorio. Humberto Paget, reportero, publicó el día de ayer, se encontraba justamente dándole cobertura a la candidata hoy fallecida, hoy asesinada, y escribía: acabo de ser golpeado y robado por policías ministeriales de la Fiscalía de Guanajuato mientras cubría el asesinato de la candidata de Morena, y mis imágenes fueron borradas por una agente del Ministerio Público. Me golpearon con los lentes puestos y me rompieron el teléfono. Se entiende porque Celaya es una de las ciudades más violentas del mundo y es incomprensible la permanencia de un carnicero como Samarripa como fiscal. La policía de Guanajuato, Ángel Valderas, borró material periodístico que, si hubiera sido publicado, pues hubiera incluso logrado esclarecer un poco más la situación, porque el único video que tenemos pues no ayuda mucho. Pero aquí lo interesante es que policías de Guanajuato borraron material que pudo haber sido relevante en torno al asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya. Ángel, ¿contubernio como lo dice López Obrador? Mira, ahora sí que como dice Andrés Manuel, lo que no suena lógico suena metálico. Hay que señalar que el fiscal en Guanajuato, de Guanajuato, es un personaje totalmente atípico. Es un personaje que en febrero de 2019 lo ratificaron como fiscal general por 9 años más, hasta 2028. Pero Manuel, él ya tenía 10 años. Estamos hablando de un personaje con 19 años como fiscal y en donde los números de la delincuencia en Guanajuato no hacen más que subir. Acuérdate que también este es un problema muy complicado para la 4T, porque así como el gobierno federal tuvo que diseñar la Guardia Nacional para sustituir a una policía federal infiltrada hasta los huesos, comenzando por la cúpula, esa es una tarea que a nivel estatal han tenido que hacer gobernadores. Hoy en la mañanera el presidente daba el caso de Veracruz, que también te acordarás, el neoliberalismo, una de las maneras de mantener el control fue esta transeccionalidad en nombrar a funcionarios más allá del sexenio en el que tú fuiste elegido para ejercer el poder. Y el caso del fiscal Carlos Samarripa es ese caso, porque pareciera ser incluso, la anécdota que contó el presidente fue que el presidente le dijo en privado y en persona al gobernador, le sugirió, le dio un consejo, que lo cambiara, lo que se hizo en Veracruz, lo que se ha intentado estar haciendo en Morelos, que te das cuenta, en Morelos, el fiscal no solamente mandó espiar a Claudia Sheinbaum, sino que también se prestó al ocultamiento de un crimen de una joven en Ciudad de México. Entonces, para los gobernadores que van llegando, también está el problema que al menos, ya no tienes una
cúpula de una policía federal, que el análogo sería la Guardia Nacional, infiltrada. Pero sí tienes a nivel estatal. Entonces, para los gobernadores, ese es otro problema. Y también en las presidencias municipales. Creo que uno de los grandes lastres que ha dejado el neoliberalismo en México es eso, es esta connivencia con la delincuencia organizada como una forma de control social en el caso, como sucedió en 2018, que hubiera una insurgencia cívica como se dio en México. No es sencillo, creo que el poder al que señala el presidente toma en cuenta, Manuel, que la organización secreta del Yunque, pues nace en Guanajuato, crece, pulula aquí en el Bajío, y que es un problema muy grave, pero que efectivamente prácticamente la única hipótesis que queda, pues es que encima del gobernador efectivamente hay un poder que tiene al fiscal en uno de sus cómplices. ¿Para qué quieres cómplice un fiscal, Manuel? Una, para no hacer nada. Dos, para delinquir, como te acordarás de lo que pasaba en Nayarit, con aquel gobernador priista, con su jefe, creo que de seguridad o de la Secretaría de Seguridad, que se robaban terrenos, se robaban ranchos, etcétera, desde la fiscalía, creo, que está preso en Estados Unidos. O sea, para eso quieres un fiscal, para cerrar el ojo ante delincuentes, o, lo voy a decir a la mexicana, para madrear a opositores, o para robar sin que los fiscales te hagan algo. Yo digo que es una falacia que estos fiscales sean independientes. Más bien, el caso de Guanajuato enseña, Morelos, Veracruz, responden a los poderes fácticos, aunque la señora Xóchitl Gálvez no sepa el significado de poder fáctico, pero yo sospecho que lo que señaló el presidente hoy, muchos ya lo habíamos venido pensando. ¿Por qué el gobernador no puede? ¿O por qué no puedes quitar a un fiscal? ¿O qué sabe el fiscal de ti? ¿O al gobernador tuvo que ir a pedir permiso arriba y le dijeron no, porque esa es nuestra gente? Acuérdate que hay una hipótesis, Manuel, que García Luna fue propuesto a Felipe Calderón como secretario de Seguridad por el Grande en Coahuila, donde estaba el compadre de Felipe Calderón. Entonces, habría que preguntarse si también el fiscal de Guanajuato es una pieza colocada ahí por grupos delincuenciales que evidentemente tienen complicidades con una clase política que se ha enquistado en el pobre estado de Guanajuato, nuestros vecinos. Te lo voy a señalar que hay un éxodo silencioso, Manuel, porque muchos de los jóvenes de Guanajuato que llegan a Querétaro ya no se regresan a Guanajuato. Buscan trabajo aquí en Querétaro. Y una de las razones es justamente la cuestión de la seguridad. Se sienten más seguros aquí en Querétaro, con todos los bemoles que tiene Querétaro, pero digamos no es la situación de Guanajuato. Sí. Yo veo muy cerrados los números. Acuérdate que yo me concentro en las concentradoras de encuestas. No veo Oráculos porque son menos, sino polls, y veo que la diferencia ahí sí se está cerrando notablemente entre la candidata de Morena y la candidata del PAN, porque de acuerdo a los últimos datos que estaba yo checando, hoy en la mañana los estaba checando, si nos vamos a las encuestas estatales, y también esto puede explicar un poco esta situación de Guanajuato, es que al día de hoy solamente hay una diferencia de 5 puntos, y 5 puntos en 2 meses de campaña, eso sí es más o menos un empate técnico, 5 puntos no es mucho.
Aquí no estamos hablando de los 30 puntos que le lleva Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez, no. No, aquí estamos hablando de 5 puntos. Entonces, hay que ver si también en ese sentido, yo no creo que se circunscriba desgraciadamente a Guanajuato, pero puede haber poderes fácticos que estén actuando detrás para enturbiar el proceso de elección, desacreditarlo, pedir la intervención de la OEA, de Estados Unidos, de Europa. Ya lo vimos, ayer platicaste de, hasta el Miguel Bosé viene a apoyar a la Xóchitl Gálvez, así como fue a Colombia a querer ser cómplice de un golpe de Estado. Acuérdate que Miguel Bosé fue a insultar a Michelle Bachelet en ese famosísimo concierto que lo organizaron como pantalla para que grupos paramilitares venezolanos y colombianos invadieran Venezuela. Y para eso se prestó el señor Miguel Bosé, que ya está considerado en España como gente de derecha. Entonces, creo que lo que hay que cuidar, Manuel, hay que ver esa situación. Esa hipótesis gravísima que estaríamos ante. Esto yo lo conocí en Italia, yo allá estudié, le llamaron la estrategia de la tensión. Y fue una estrategia diseñada por la CIA para evitar que el Partido Comunista Italiano ganara las elecciones para que no lo gobernara el Partido Comunista Italiano. Y soltaron una llamada estrategia de la tensión que incluyó actos terroristas, asesinatos, atentados, etc. Zedillo, Manuel, Zedillo con el EZLN, la campaña de Zedillo fue como la de Xóchitl Gálvez ahorita. Fue el miedo, fue el meterle miedo a la gente para que la gente votara por el PRI. Claro que Zedillo en ese tiempo no tuvo una fuerza de oposición, ya veníamos del fraude de Salinas, la oposición en México se estaba recomponiendo, pero esto no es una jalada, no es una teoría de la conspiración. Esto lo hemos visto en otros países, se llama estrategia de la tensión, lo vimos en Chile, antes del golpe de Estado contra Salvador Allende, lo vimos en España, antes de que detonara la guerra civil de 1936, las derechas detonan esas estrategias de la tensión, que principalmente es violencia para espantar a la gente de las urnas y para desacreditar un proceso electoral. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí es muy grave. Doctor Valderas, como siempre, un privilegio, como pocos que tenemos en esta nueva era de la comunicación, el poder tener interlocución con usted. Le enviamos un fuerte abrazo y por parte de la audiencia, que bueno, usted la lee constantemente también, lo apapachan mucho, en exceso y bien recibido y correspondido. Doctor Valderas. Oye, nada más déjame contestar, mira, puede ser un seudónimo. Ira Checa me dice, tú ni vives en Guanajuato, dices pura propaganda de Morena. Pues yo creo que Iracheca no escuchó lo que dije. Tengo una enorme cantidad de exalumnos y de estudiantes que son de Guanajuato, por eso me di el lujo de señalar una serie de localidades de Guanajuato, y tengo información de primerísima mano de la gente que vive en Guanajuato, y no de ahorita, no de ahorita. Yo tengo décadas enseñando, dando clases a alumnos que vienen de León, de Irapuato, de Celaya, de Abasolo, de Salvatierra, etcétera. Así es que no requiero vivir en Guanajuato porque tengo información de primerísima mano de lo que pasa en Guanajuato. Mis redes sociales, Ángel Valderas en YouTube, en Twitter, en Twitter, en X y en Facebook. Doctor, un fuerte abrazo. Gracias, como siempre. Hasta la próxima, Manuel. Adiós. Es el doctor Ángel Valderas.